Especial. Y mucha atención, aquí en la capital estamos agradecidos porque con esta lluvia los incendios forestales alrededor de Tegucigalpa y Comayagüela van a desaparecer, pero mucha atención, se está reportando un incendio ahí en la zona norte del país. La unidad móvil de emergencia nocturna está lista y se está acercando. ¿Qué es este incendio? Voy con usted, Orlin Castro, adelante. Un informe especial. Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Buenas noches. Gracias, César Mejía, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital. Mientras en Tegucigalpa se inundan acá, seguimos viviendo los incendios de Zacatera. Podemos observar donde estamos ubicados, entre la 27 y la 33 calle. En estos momentos, elementos del cuerpo de bomberos combaten este incendio en varios puntos de este predio acá que divide la 27 y lo que es la 33 calle. Podemos observar un arduo trabajo por los elementos del cuerpo de bomberos en estos instantes y una cuadrilla de lo que es la empresa Energía Honduras, porque el incendio ya estaba tomando algunos árboles del tendido eléctrico y esto iba a perjudicar porque se iba a interrumpir lo que es la electricidad, pero estamos observando aquí las fuertes llamas producto de este fuerte incendio. Buenas noches, son varios puntos que han combatido en este momento. Exactamente, nos reportaron ahí el 911, que aquí pues ya había una zacatera, ya usted puede ver, pues ya la tenemos casi ya controlada. Sí. Varios puntos que quizás posiblemente, ¿verdad?, le hayan metido fuego por acá. Ajá. Ahora aquí en este punto donde estamos ya había tomado fuego una vez, ¿verdad? Sí, ya días parece que había tomado fuego. Ahorita pues creo que volvió a suceder lo mismo. Ahora, ¿cuántas unidades han movido? ¿Solo una? Ahorita para este lado pues solamente una unidad con 6 elementos, son los que están trabajando ahorita. Bueno, muchas gracias, comandante Martínez del cuerpo de bomberos. Siguen trabajando acá para poder combatir este incendio de esta zacatera que ha alertado a los vecinos que están aquí, que residen cerca acá, porque el fuego iba avanzando rápidamente aquí en este sector, repetimos, entre la 27 y la 33 calle, donde en estos momentos los elementos del cuerpo de bomberos hacen su respectivo trabajo. Con este contacto, con las imágenes, mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, al estilo único de HCH Televisión Digital, regresamos nosotros. Muy buenas noches.